Hola, para este análisis exploraremos 5 puntos clave sobre las ideas de Karl Marx y cómo nos ayudan a entender el sistema capitalista moderno, desde la desigualdad salarial hasta la deuda global. La tesis central del documento es clara. Marx no solo es historia, sus ideas nunca han parecido más actuales. ¿Ok? Tenemos el primer eje, que es la relevancia de Marx el día de hoy. En esta tesis central, mm, bueno, nunca ha parecido más oportuno. Después de la caída del consumismo y de la Unión Soviética, se pensó que la figura de Marx había quedado en el basurero de la historia. Sin embargo, el documento sugiere un análisis del capitalismo del siglo XIX. Tiene hoy como más relevancia que nunca. ¿Por qué? Porque el mundo del siglo XIX, del siglo XXI, se parece mucho al mundo que Marx analizó en el siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, la desigualdad extrema. Hay una gran preocupación por las desigualdades sociales. Marx se alarmó por los estancamientos de los salarios. El ejemplo de los CEOs, que es la desigualdad salarial, han crecido de manera impactante en Estados Unidos. Un CEO, que es el director ejecutivo, que en los años 50 ganaba 20 veces más que sus empleados, pasó a ganar 120 veces más que el año 2000 y subió a 204 veces más para el 2013. Tenemos, por ejemplo, los monopolios y la globalización. Marx y Engels advirtieron sobre los peligros del monopolio capitalista y la concentración económica, algo que se ha hecho realidad. Además, Marx predijo que el capitalismo conquistaría el mundo, la globalización, y que esto traería consecuencias diversas y dolorosas. Tenemos también en el eje 2 la alineación o enajenación en el trabajo. Tenemos aquí, por ejemplo, para Marx, la alineación es algo inherente al proceso de fabricación de mercancías. Pero para empezar, ¿qué es la alineación? Significa que el trabajo se relaciona con el producto que crea como si fuera objeto ajeno. Marx dijo que en cuanto más gastara el trabajador creando objetos, más pobre más pobre se vuelve el trabajador en su vida interior. ¿Ok? Este tipo de trabajo degrada a los seres humanos en la condición de máquinas, que es en la evolución, igual haciendo la comparativa del siglo XIX con el siglo XXI. En el siglo XIX en Manchester, Marx vio cómo las familias estaban separadas por el trabajo en las fábricas. Incluso presenció el terrible ejemplo de los padres que daban opio a sus hijos por las mañanas para que nadie tuviera que ocuparse de ellos mientras estaban drogados. En el siglo XXI, las fábricas de iPad en China, por ejemplo, la alineación moderna ocurre en trabajadores que antes eran campesinos conectados a la tierra, ahora están en una línea de montaje y sienten que lo único que hacen es vender su trabajo. A pesar de viajar para trabajar por la ciudad donde están, no es la suya y les cuesta integrarse. El trabajo les ha quitado el significado, convirtiéndose en meras herramientas. En el eje 3 tenemos el fetichismo, lo que el capitalismo oculta. Tenemos aquí el fetichismo, que es introducido por Marx en el Capital. Es la forma que el mercado disfraza todas las verdades todas las verdaderas relaciones sociales, perdón. El fetichismo de la mercancía. La experiencia diaria nos dice que si tenemos dinero podemos comprar algo, pero esto no nos dice más sobre el trabajo que requiere crearlo. La mercancía cotidiana, cuando tomamos el desayuno, el mercado, oculta que tenemos una relación con la persona que corta la caña de azúcar, en la República Dominicana, por ejemplo. En la vida como mercancía, semillas y genes, el mercado se expande al transformar la vida en mercancía. En India, las semillas que significan vida se modifican y se convierten en un producto que el granjero debe comprar cada año. Esto lleva a la deuda, la pérdida de la tierra y trágicamente 260,000 suicidios de agricultores. Genes humanos. Se cruza la línea cuando se patentan genes como los genes BRCA1. La inversión en vida, al convertirse en mercancía, debe estar protegida por una patente para alejar a la competencia. Tenemos el fetichismo también del dinero y el crédito, que es el gran fetiche. El sistema de crédito es fundamental para aumentar los beneficios. Marx notó que la acumulación del capital y la acumulación de la deuda siempre han ido en paralelo.
Una es imposible sin la otra. El capital ficticio, gran parte de este capital dinero es por fuerza puramente ficticio, como títulos sobre valores o papel moneda. El ejemplo de las casas. Una entidad financiera financia a los constructores, la producción, y al mismo tiempo a los compradores, el consumo. Así se crea el capital ficticio, generando una apariencia superficial. Este capital ficticio fue la causa de la crisis del 2009. Tenemos también aquí Marx contra Schumpeter y la destrucción creativa. Comparación con la de Jos Schumpeter. Tenemos a Schumpeter acuñó el término destrucción creativa para describir el cambio constante en el capitalismo. Tenemos, por ejemplo, aquí una comparación entre las similitudes de Karl Marx y Joseph. Tenemos con Karl Marx, el capitalismo es una fuerza descentralizada en equilibrio permanente. Con Joseph tenemos que el capitalismo es dinámico y se revoluciona constantemente. En el proceso de cambio tenemos que el proceso de Marx de innovación destruye el valor del capital anterior. En el de Joseph, el cambio es una mutación industrial incesante. Las diferencias centrales entre estas: primero, la de Marx se centró en la pérdida social, el sufrimiento humano y las condiciones degradantes. El de Joseph se centró en el lado creativo, nuevos productos, nuevos métodos y menos en la pérdida humana. Ambos compartían la idea de que no existe el equilibrio del capital. Es un proceso dinámico de acumulación y destrucción. Así llegamos al eje 5, que es los mecanismos de afrontamiento y el futuro del sistema. El documental concluye que aunque Marx predijo el colapso, el capitalismo no está en su lecho de muerte. Este proceso de lento crecimiento estructural y alta rentabilidad del capital puede continuar indefinidamente. ¿Cómo se ha salvado? Tal cual, la humanidad ha desarrollado mecanismos de afrontamiento para manejar las contradicciones. Tenemos instituciones que velan por el imperio de la ley, sociedades limitadas, organizaciones laborales, redes de seguridad y descubrimientos tecnológicos que aumentan la productividad. El rescate del 2008, en la crisis del 2009 fue necesario que gobiernos de todo el mundo rescataran al mercado libre. Se salvó a los bancos, se subvencionó a las industrias, se arregló el sector de seguros. Eso significa que fueron las fuerzas de colectivismo a las que salvaron del capitalismo. Los banqueros, a pesar de sus pérdidas, recibieron apoyo a lo que se le llamó darwinazo a la inversa. El papel del cambio. Según Marx, el cambio exitoso requiere una coevolución revolucionaria permanente. Es inútil que cambiar solo las ideas, sino cambiar el proceso de producción y viceversa. Lo que debe cambiar es la relación entre el proceso de producción, las ideas, las relaciones sociales y la vida diaria. Como tal, yo les puedo compartir, el legado de Marx fue mal interpretado cuando se convirtió en una hoja de ruta para la revolución bolchevique. Sin embargo, el documental muestra que en su mayor valor reside su capacidad de diagnóstico. Me resulta especialmente relevante su descripción del capitalismo ficticio. Cuando Marx advirtió que la acumulación del capital y la acumulación de deuda iban de la mano, predijo la dinámica exacta que les llevó a la crisis del 2009. La crisis mostró que los mecanismos de afrontamiento del Estado son vitales. En mi opinión, el desafío actual del capitalismo no es solo su colapso total, sino la sociedad podrá seguir sosteniendo estos mecanismos de afrontamiento mientras la desigualdad sigue creciendo al ritmo que él analizó y mientras propia vida, genes y semillas se convierten en una simple mercancía que genera beneficio. ¿Okay?